Hola, ¿qué tal amigos? Y bienvenidos todos a un video más aquí en el Chapucero USA. Nos ha sorprendido de última hora cómo Irán ha tomado el control de toda esta región de Oriente Medio. Y vamos a ver, por supuesto, al primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, llorando a mares por haber perdido lo que Occidente le entregó en las manos a Netanyahu. Y ahora, un enemigo muy importante de lo que es todo Occidente, recibe el control de la mano de Rusia. De igual forma vamos a hablar acerca de, al más puro estilo de Dazo, escogen al próximo líder de la OTAN. Esto definitivamente va a acabar mal. Habrá una persona que va a posiblemente sufrir lo que sería una verdadera traición dentro de este organismo. Además, un país europeo se revela, no van a permitir que Ursula von der Leyen tome el poder, que usurpe el poder en la Unión Europea. Y de igual forma, lo que es esta famosa Corte Penal Internacional, vamos a arrancar con esto, la Corte Penal Internacional va a emitir una orden de aprehensión contra Dina Boluarte. Se lanzó precisamente lo que sería una orden de aprehensión contra esta funcionaria, una denuncia, primero una denuncia, después de que ella precisamente tomó el control de este país, del Perú, tras la salida de Pedro Castillo por su frustrado autogolpe de Estado, y miles de peruanos, recordemos, salieron a las calles a manifestarse en su contra. Lamentablemente, 49 personas perdieron la vida, 155 intentos de asesinatos, 937 heridos. Estos son los datos que compartió Perú. La situación o las cifras podrían haber sido mucho más escalofriantes, sobre todo porque ella es ahora la presidenta y es la que tiene el control. Y sí, es precisamente esta funcionaria que presume sus famosas pulseras Cartier, sus relojes Rolex carísimos, mientras los ciudadanos pierden la vida a manos de la policía de esta mujer. Después de esta situación en la cual los ciudadanos se enfrentaban al gobierno de Dina Boluarte y ella utilizó todos los recursos, todo el Estado para reprimirlos, sobre todo, bueno, esta denuncia que se hace ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional no debería de ser solo para esta presidenta, Dina Boluarte, sino también para el Congreso, porque recordemos que el Congreso hizo una alianza con Dina Boluarte para no perder su poder, porque ellos precisamente, si Dina Boluarte cumplía su promesa, porque ella dijo, voy a tomar el control de Pedro Castillo después de hacer este autogolpe de Estado, vamos a hacer unas elecciones, los ciudadanos nuevamente van a escoger a una persona que sea su propio líder, pero no cumplió. Le gustó el poder, por supuesto, le gustó el dinero, le gustaron las joyas, los relojes, y no hizo las elecciones que le prometió a los ciudadanos. Por eso también se llevaron a cabo todas estas manifestaciones, porque le exigían a Dina Boluarte que hiciera precisamente elecciones porque nadie la pidió a ella. Ella era la compañera de fórmula como vicepresidenta, pero los ciudadanos votaron por Pedro Castillo. No por ella. Los ciudadanos votaron por Pedro Castillo. Pedro la colocó en ese lugar como vicepresidenta, pero bueno, lamentablemente le hicieron un duro golpe, una dura traición también a este funcionario. Precisamente después de todos estos hechos, de estas 49 personas que perdieron la vida, los intentos de eliminar a ciertos grupos y por supuesto todos estos heridos, se hizo esta solicitud a la fiscalía para que por supuesto demandaran a Dina Boluarte. Vamos a ser muy, muy claros. Ayer lo estábamos platicando en un video donde la Corte Penal Internacional emitió así una orden de aprehensión contra dos funcionarios rusos, contra el ex secretario de la Defensa, ex ministro de la Defensa, Sergei Shoigu, y contra el actual jefe de la presidencia. Y por el otro lado, llevamos más de un mes solicitando una orden de arresto contra Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, por un genocidio en la Franja de Gaza,
Y la Corte Penal Internacional se está haciendo tonta desde hace mucho tiempo. No quieren reconocer la situación en Israel, pero ¿cómo pueden acusar rápidamente a lo que sería Rusia sin pruebas, sin absolutamente nada, todas las acusaciones que puedan con tal de seguir la corriente de Estados Unidos? Esta denuncia establece que los asesinatos se produjeron por un ataque sistemático y el uso desproporcionado de la fuerza de parte de las fuerzas del orden en contra de civiles de bajos recursos económicos provenientes en su mayoría de zonas indígenas a quienes no se les encontró ningún arma de fuego en la mano como para que pudiesen representar una amenaza a las fuerzas del orden. Incluso varios de ellos ni siquiera estaban participando en estas marchas cuando las fuerzas del orden les quitaron la vida. Luego del ataque, las autoridades repetidamente negaron sus responsabilidades, incluso obstaculizaron las investigaciones y muchos de los casos continúan en una situación de impunidad, y lo cual es una evidencia nuevamente de la existencia de una política estatal y la sistemática del ataque. Esto es lo que se detalla en la denuncia que se presentó a La Haya. Ya sabemos, cuando a La Haya le conviene una denuncia, una orden de aprehensión, es posible que veamos un poco de movimiento. Si no, simple y sencillamente se quedan callados, como lo que pasa en la Franja de Gaza. Y de igual forma, llama mucho la atención estos movimientos que está haciendo los hutíes de Yemen. No solo ellos, también en un momento más vamos a hablar de lo que serían este grupo Hezbollah. Ya está utilizando armas de gran calibre, por supuesto, contra Israel. Si Israel tiene la intención de enfrentarse al grupo Hezbollah, ellos ya saben que pueden perder. Precisamente se da a conocer el nuevo jefe de la OTAN. Va a ser precisamente Mark Rutte, el primer ministro holandés en funciones. Ha sido nombrado oficialmente próximo secretario general de la OTAN en sustitución del noruego Jens Stoltenberg. Así lo dio a conocer este mismo miércoles el bloque militar liderado por Estados Unidos. O sea, Estados Unidos ya escogió a Mark Rutte. Él asumiría su cargo el próximo 1 de octubre. La decisión de nombrar a este veterano es sobre todo porque tiene una afiliación o podríamos decir un acercamiento con Ucrania. Es conocido por su firme apoyo a Ucrania y sus habilidades para generar consenso. Eso es lo que dice Estados Unidos. Por ello lo escogieron como este nuevo secretario general de la OTAN. Él, a través de sus redes sociales, dijo que el nombramiento era un tremendo honor para él y agregó que la alianza y seguirá siendo la piedra angular de nuestra seguridad colectiva, al tiempo que elogió a Stoltenberg por su liderazgo sobresaliente durante los últimos 10 años. La selección de Rutte se produce sobre todo después de meses de disputas por este puesto. Habían varios candidatos que estaban en contra de lo que sería, por supuesto, la ayuda a Ucrania, seguir entregando recursos económicos a Zelensky, entregar armas y, sobre todo, en lo último fue el enviar tropas de la OTAN a pelear contra Rusia. Eso sería prácticamente decirle a Rusia: lucha contra todos nosotros y posiblemente vamos a perder. Pero entre los otros candidatos se encontraba el exsecretario de la Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, el primer ministro de Estonia, Kaja Kallas, que ya no recibió el cargo de secretaria general de la OTAN, pero sí se llevó un superpuesto en lo que sería la Unión Europea, ella va a ser quien va a reemplazar a Josep Borrell como jefe de la política exterior de la Unión Europea. Una mujer que quiere una guerra con Rusia. La primera ministra de Estonia es la que ya tiene a sus soldados listos, preparados, para que en cualquier momento vayan y peleen contra Rusia. Y a ella la querían
bueno, sonaba su nombre como secretaria general de la OTAN, pero sí recibió un verdadero rechazo, sobre todo por sus declaraciones en contra de Rusia, y afortunadamente ella no va a estar en este puesto. También estaba el presidente rumano Klaus Iohannis, y en el momento en el que Iohannis se había convertido en el único contrincante que tenía Ruth realmente, ya se bajó del puesto después de que Hungría y Eslovaquia indicaron que iban a respaldar a Mark Rutte después de llegar a un acuerdo. Y el acuerdo es precisamente que no tienen que luchar contra Rusia. Si se realiza un conflicto contra cualquier país que no tenga que ver con territorio europeo, si tienen que ir a pelear a, por ejemplo, Ucrania, o tienen que ir a pelear directamente hasta Rusia, tanto Hungría como Eslovaquia se bajan de esa batalla porque ellos van a luchar, van a apoyar a la OTAN desde sus respectivos países. Si la guerra no llega a sus países, bueno, ya será cuestión de el resto de los países que tomaron la decisión de pelear contra una nación mucho más grande. Así que vamos a estar muy pendientes, por supuesto, de lo que haga Mark Rutte. Vamos a escuchar también lo que serían sus proyectos, lo que serían sus propuestas, pero uno pensaría, vamos a ver qué es lo que ofrece al resto de los países que conforman la OTAN, pero no, esto es aquí es también por dedazo. Mark Rutte le toca, él va a ser ahora el jefe de la OTAN y listo, ni siquiera hubo consenso real, solo aquellos países que no estaban de acuerdo en ciertas cosas llegaron a un trato y listo, eso fue todo. Ya tenemos un nuevo secretario general de la OTAN que va a entrar de lleno a la dirigencia de este grupo a partir del 1 de octubre. Por cierto, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, sugirió que era muy poco probable que la OTAN cambie su política general hacia Rusia con Rutte a la cabeza. Por el momento, la alianza no es hostil. Por el momento. Eso fue lo que dijo el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov. De igual forma, estamos viendo cómo se están rompiendo un poco las alianzas en la Unión Europea. Esto en base a lo que sería Giorgia Meloni. Giorgia está un poco enojada después de esta reunión que estuvimos platicando ayer, que se dio a conocer esta reunión privada, donde solo los populares, los liberales y los del socialdemócrata se reunieron, cada uno con un presidente representante, para decir a quién vamos a poner en los cargos más importantes de la Unión Europea. Uno pensaría, van a ser los más preparados, aquellos que fueron o que tuvieron una ventaja significativa en las votaciones, sus respectivos partidos. No, no, va a ser Ursula von der Leyen, la ministra de Estonia, Kaja Kallas, y otro funcionario, Costas, es el que va a tomar el control, o bueno, va a tomar el lugar de Charles Michel. Entonces, mientras ellos, los que gobiernan el mundo, toman las decisiones importantes, no la democracia que se supone ellos mismos impulsan, ellos mismos dicen que los representan, bueno, al final del día, digamos que van a tener un posible enfrentamiento con la primera ministra italiana Giorgia Meloni. Y es por eso que la ministra ha criticado estos acuerdos en lo oscuro que se están alcanzando para ocupar los puestos más altos. Bueno, no que se están alcanzando, que ya se hicieron para tomar el control de los puestos más altos en la institución de la Unión Europea. Sobre todo porque es muy surrealista que se ignore la opinión de los votantes, cuando la mayoría, o bueno, una muy buena parte de los ciudadanos, más de la mitad de los ciudadanos en toda la Unión Europea, se inclinaron en este proceso parlamentario por la derecha. Pero quienes van a tomar el control son los mismos, los populares, los liberales y los socialdemócratas. Van a tener el control nuevamente de la Comisión Europea y nadie dice nada, o por lo menos nadie hasta que llega Giorgia Meloni. Vamos a escuchar brevemente esta parte del comunicado que da frente a la Cámara de Diputados Giorgia Meloni, donde recalca, por supuesto, digamos, el cómo ignoran a los ciudadanos que quieren un cambio en toda la Unión Europea.
non può lasciare indifferente questo Parlamento e a maggior ragione non può e non deve lasciare indifferenti le classi dirigenti europee, a partire da quelle che anche in questi giorni sembrano purtroppo tentate dal nascondere la polvere sotto il tappeto, dal continuare con vecchie e deludenti logiche come se nulla fosse accaduto, rifiutandosi di cogliere i segnali chiari che giungono da chi ha votato e dai tanti che hanno deciso di non farlo. La prima domanda alla quale siamo chiamati a rispondere, dunque, è cosa l'Unione Europea abbia fin qui sbagliato, come sia possibile invertire questa tendenza. Dovremmo cioè avere l'onestà intellettuale di interrogarci senza pregiudizi, senza posizioni preconcette, sulle criticità e sulle ragioni che hanno spinto una parte sempre più consistente dei cittadini europei a non riconoscersi adeguatamente nel processo di integrazione politica del nostro continente. La prima storica conquista del processo di integrazione è stata certamente la capacità di assicurare la pace all'interno dei confini europei. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a oggi, infatti, non ci sono stati conflitti tra le nazioni dell'Unione e se a noi oggi può sembrare una conquista scontata, guardando alla millenaria storia europea e ai numerosissimi conflitti che hanno attraversato il nostro continente, ci accorgiamo che scontato non era affatto, così come ci accorgiamo che scontato non è se guardiamo a cosa accade appena fuori dai confini europei. La seconda grande Por otro lado, también vamos a hablar rápidamente sobre los cambios que ocurren, los cambios que van a llevarse a cabo por la venta del petróleo y el gas que van a crecer en este mes de junio en un 50% interanual. Esto lo acaba de dar a conocer precisamente Reuters. Ellos reconocen precisamente que prácticamente sus cálculos se les estaban saliendo un poco de control. Ya se dieron cuenta que Rusia sigue teniendo una gran ventaja en el tema de la venta de gas y petróleo. Sobre todo esto lo informa un medio de comunicación occidental para empezar, pero también, sobre todo recalcando, recordemos que acaban de implementar un nuevo paquete de sanciones, el número 14, y en este finalmente se incluye lo que sería el gas natural licuado, algo que necesita toda la Unión Europea, pero ellos obviamente no quieren aceptarlo. Así que el monto de ingresos para este mes en Rusia serán 9.400 millones de dólares frente a los 9.100 que ocurrieron en mayo y los 6.000 de junio del año pasado. Rusia sigue creciendo, Rusia sigue incrementando sus recursos económicos. Estas cifras no las puede entender Biden ni tampoco la Unión Europea porque se supone que rompieron alianzas, que rompieron los acuerdos, por supuesto, desde lo que sería este conflicto entre Ucrania y Rusia, pero al final del día necesitan a Rusia, necesitan seguir comprando precisamente su gas, su petróleo, así que vamos a estar muy pendientes de cómo ellos mismos reconocen la situación que les está yendo muy mal en el tema del petróleo y el gas. Y finalmente, vamos a ver cómo Irán va a tomar el control de lo que es Oriente Medio. Este gigante energético ruso, Gazprom, acaba de firmar un memorándum estratégico con Irán para el suministro de gas por el gasoducto a la República Islámica, de acuerdo con un comunicado de la compañía que se llevó a cabo precisamente este fin de semana. El acuerdo con la Compañía Nacional de Gas de Irán se cerró durante esta visita a Irán de una delegación rusa encabezada por el director ejecutivo de Gazprom, que se reunió de hecho con el primer ministro del petróleo de Irán. Y de acuerdo con los informes de diversos medios de comunicación locales, no se han revelado todavía los detalles del memorándum, los detalles del acuerdo, pero Irán, recordemos que es un importante país productor de petróleo con grandes depósitos, refinerías propias y digamos que va a tener una mayor cantidad de recursos gracias a estos acuerdos a los cuales se está llegando con Rusia. Mientras la Unión Europea, el propio Estados Unidos no tienen petróleo, no tienen gas, están viendo cómo Rusia está creciendo económicamente y ellos se quedan atrás. Bueno, los amigos, los aliados de Rusia son quienes ahora están recibiendo los grandes beneficios de esta situación y por supuesto,
y van a obtener precisamente esta asociación para desarrollar nuevos depósitos, nuevas refinerías, nuevos gasoductos. La idea de Rusia es tener a un aliado muy fuerte en Oriente Medio. En ese caso, por supuesto, va a ser Irán. Más adelante, cuando tenga una mayor alianza con Emiratos Árabes Unidos, por supuesto, este grupo de control que tiene Rusia en Oriente Medio va a seguir creciendo. Bahrein es otro de los países que quiere formar parte del famoso grupo de los BRICS. Posiblemente Kuwait también se una a esta situación, el Líbano, lo que es Irak, serían grandes aliados, quizás no miembros del grupo de los BRICS, pero sí grandes aliados. Así que vamos a estar por ver cómo resulta este acuerdo, sobre todo porque están forjando estos vínculos energéticos, comerciales cada vez más estrechos, mientras que un Israel se encuentra al borde de caer. En el 2022, Novak anunció un acuerdo energético masivo con Irán por un valor de 40.000 millones de dólares y un acuerdo para intercambiar suministros de petróleo y gas natural. En el 2022, cuando recién arrancaba esta guerra, gracias también a este tipo de proyectos petroleros, es que la economía de Rusia ha logrado mantenerse a flote. A pesar de todas las sanciones, a pesar de todo lo que ha hecho la OTAN por tratar de destruir a lo que es Rusia, su economía en general y tratar de aislarlos, estamos viendo un crecimiento económico en este país y muchos proyectos, sobre todo en el ámbito petrolero, energético, en el ámbito comercial, donde Rusia sigue siendo un gran participante a nivel internacional, a diferencia, por supuesto, de la Unión Europea, que está peleándose con todos. Un claro ejemplo, por supuesto, es China, y mientras sigan respaldando a Israel, es muy probable que también los veamos muy lejos del petróleo de Irán, posiblemente el de Emiratos Árabes Unidos, el de Kuwait, el de Bahrein, el petróleo, podríamos decir que de Arabia Saudita. Todo puede cambiar dentro de un par de días y esta alianza entre Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita e Irán sería significativa para la pérdida del control, para la pérdida de todo el petróleo que tanto necesita la Unión Europea y por supuesto Estados Unidos. Ni siquiera Israel podría ser suficiente para satisfacer las demandas de petróleo y gas que perderían si se llegan a pelear con Irán y con Rusia. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.